Bien, podemos empezar. Buenos días, doctora Sofía Ávila, y buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, agradecerle a la doctora Sofía Ávila, que nos está apoyando desde México, y también agradecerles a ustedes por la asistencia. Hoy día estamos empezando la primera de las actividades por la semana de la facultad. No, diré, por el aniversario del capítulo de IEEE CASUNY, y también conmemorando una semana más, ¿no?, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, procederé a la presentación de la doctora, pero primero recordar a los que son estudiantes de la facultad, ¿no?, de la FIE-UNI, que en un momento de la reunión se pasará un formulario para que marquen asistencia, ¿no? Y es para unos tickets y unos puntos, como ya deben saber. Bueno, la doctora Sofía Ávila, la doctora Sofía Ávila es egresada de la Facultad de Ingeniería del UNAM, México, de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Tiene una maestría en Ingeniería en 2011 con el tema de sincronización de robots y el doctorado en el 2016 por la UNAM con el tema de análisis y control de microredes eléctricas de potencia. Ha sido responsable de 2 proyectos de investigación y ha publicado 30 artículos científicos en revistas y congresos nacionales e internacionales. Y tiene la distinción de investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2010 es profesora de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería del UNAM y ahora nos estará apoyando con una ponencia titulada Teoría de control y su uso en las microredes eléctricas. Bueno, sin más, adelante, doctora. Muchas gracias Gerardo por la presentación y muchas gracias a los organizadores del evento en este aniversario de la IEEE CASUNY. Muchas gracias por haberme invitado. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí deberían de estarla viendo. Ok. Bueno, como ya les mencionaba, el título de mi presentación es sobre la teoría de control y su uso en las microredes eléctricas. Perdón, antes sí, yo estoy adscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acá arriba les pongo mi correo electrónico por si alguna o alguno tuviera alguna inquietud, algo sobre lo que quisiera comentar respecto a lo que voy a presentar, siéntanse en la libertad de mandarme un correo electrónico y con mucho gusto lo puedo atender. Bueno, en esta presentación, el contenido lo he dividido en 2 partes. Primero voy a hablarles a grandes rasgos de qué se trata el control automático, qué es el control automático, y me voy a detener un poco en un área que ha sido una parte de mi línea de investigación, que es la teoría de control basada en pasividad. Una vez que hablemos un poco de esto, voy a entrar a la parte de las microredes eléctricas. Esto en términos de por qué se necesitan convertidores de potencia y cuáles son los problemas de control en estas microredes, en particular la parte del control por impedancia de salida y la distribución de potencia. Bueno, quiero empezar reconociendo que actualmente prácticamente toda la tecnología tiene inmersa el control automático. Prácticamente toda. Pero, ¿qué es hacer control? Y cuando yo empiezo mis cursos de pregrado, yo siempre le digo a las estudiantes, a los estudiantes, que hacer control es algo que nos sale muy bien a algunas personas. O sea, manipular. Lo que hacemos los ingenieros, las ingenieras, es tratar de manipular un sistema físico. Lo cambiamos para que se comporte como nosotros querramos. Pero cualquier persona que alguna vez en su vida haya manipulado sabe que para poder controlar, lo primero que necesita hacer es conocer a su sistema. Tenemos que conocer a nuestro sistema, pero desde el punto de vista de ingeniería, esto significa poder utilizar un lenguaje universal, que son las matemáticas, para poder describir todos esos fenómenos que hay en nuestro objeto de estudio, para poder describir las relaciones constitutivas, las leyes de los elementos, la interconexión entre estos elementos, el intercambio energético, es decir, todo aquello que hace que nuestro objeto de estudio sea nuestro objeto de estudio.
poder describir matemáticamente lo que hace que un motor sea un motor y no un ducto de petróleo, ¿no? Entonces, una vez que conocemos a nuestro sistema, pues ahora sí podríamos hacer otras cosas. Y esa parte de usar un lenguaje universal, esa parte de la conceptualización, pues se conoce como el modelo matemático. El modelo matemático es un conjunto de ecuaciones álgebro-diferenciales que podrían ser, dependiendo de la naturaleza de nuestro sistema, lineales, no lineales, variantes con el tiempo, invariantes con el tiempo, podrían estar sujetos a retardos, podrían depender, no sé, de algunas derivadas parciales, etcétera. Depende de la complejidad de nuestro sistema. Y podremos quedarnos hasta allí. En realidad podremos quedarnos allí. Es algo súper, pues, challenge, ¿no? Es un reto grandísimo. Imagínense tratar de describir al mundo, tratar de describir al universo por medio de las matemáticas. Ya es una línea de investigación per se. Y por supuesto que todavía hay muchos temas abiertos en cuanto al modelado de sistemas físicos. Lo que también es cierto es que si nos quedáramos nada más allí, si nos quedáramos nada más en la parte de la abstracción matemática de los sistemas físicos, pues seríamos físicos o físicas, matemáticas o matemáticos. En realidad, la labor de la ingeniera, la labor del ingeniero es tratar de inspirarse en el comportamiento de estos sistemas para poder crear, para poder modificar, para poder mejorar a estos elementos. Y así es como surge la teoría del control automático. El control automático es una rama de las matemáticas y de la ingeniería que se encarga de generar algoritmos que son llamados controladores, donde estos algoritmos deben de manera autónoma y de manera continua tratar de modificar el comportamiento de un sistema. Y aquí me gustaría detenerme un momento porque, a ver, si pensamos en nuestro sistema, yo les estoy hablando de si necesitas abstraer matemáticamente el comportamiento de esto. Supongan que lo hicimos perfecto, ¿no? O sea, que tenemos una conceptualización, un modelo matemático perfecto de nuestro sistema, que sabemos exactamente qué entrada darle al sistema para que produzca una salida deseada. Pues entonces a lo mejor podríamos trabajar con algo que se conoce como lazo abierto, porque conocemos perfectamente el sistema y porque además está aislado. O sea, no está en contacto ni con el aire, ni con las moscas, ni nada, no está completamente aislado. El problema de esto es que usualmente no tenemos, primero, una descripción exacta de nuestro sistema. Digo, siempre que encontramos modelos, hacemos algún tipo de suposiciones sobre algunos fenómenos, ¿no? Entonces no vamos a tener un comportamiento exacto, por un lado, y por otro lado, también va a ser imposible que nuestro sistema esté aislado, que no esté sujeto a perturbaciones, a señales externas, a cosas que no puedo controlar. Y como va a estar sujeto a diferentes tipos de perturbaciones, pues entonces tenemos que hacer uso de uno de los descubrimientos más grandes de la ingeniería, que es la retroalimentación. La retroalimentación consiste en abrir los ojos, ¿no? O sea, tomar la medición de algunas señales por medio de sensores para poder compararlo con lo que quiero. Ajá. Observo lo que tengo, lo comparo con lo que quiero y genero una señal de error. Esta señal de error es lo que va a entrar hacia mi controlador, hacia nuestros algoritmos que van a corregir. En realidad el controlador va a corregir para lo que estoy midiendo sea igual a lo que quiero. Y pues esto lo podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? En realidad, también les digo a mis estudiantes de pregrado siempre, bueno, pues supongan o miren su cuerpo, ¿no? O sea, en realidad en la naturaleza hay muchos sistemas de control. Por ejemplo, en la piel. En la piel se está sensando una cierta temperatura y si esa temperatura que mide es menor que la temperatura de referencia, o sea, tenemos frío, pues lo que pasa es que nuestra piel toma una acción, toma un algoritmo de control que consiste en cerrar los poros y lo que en México decimos que se nos pone la piel chinita
para poder concentrar un poco el calor y así nivelar la temperatura. ¿Okay? Al contrario, si en la piel está sensando una temperatura que es más alta que la de la referencia, o sea, tenemos calor, entonces lo que habría que hacer es, a lo mejor nuestra piel genera agua, genera sudor, refresca nuestra piel y la temperatura se hace la temperatura de referencia. Y de esta manera, inspirados en la naturaleza, es como surge la tecnología. Es como surge en esta parte del control automático en la tecnología. Apenas escuchaba una conferencia de la doctora Cristina Verde, también en México, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y ella decía que si compramos un coche, pues 400,000 pesos mexicanos, no sé bien cuánto sea allá en Perú, pero en un coche caro de una buena tecnología, tiene alrededor de 2,500 lazos de control, para que nos demos una idea, ¿no? 2,500 de estos lacitos de control. Entonces, en realidad, sí está inmersa en toda la tecnología. Ahora, hay diferentes técnicas para hacer control. Hay diferentes teorías. Y en esta presentación decidí dividirlas en dos tipos. Aquellas teorías que no están basadas en un modelo matemático. Por ejemplo, pues los muy utilizados PIs, PIDs, que no necesitan del modelo para poder generar su algoritmo. Hay otro tipo de técnicas de control que no se basan en modelo, por ejemplo, aquellas que son de altas ganancias o que dependen de muchos datos, que asumen que se tiene una cantidad de datos medida muy grande y que con eso pueden construir un algoritmo de control. Pero existe otra categoría. Aquellos controladores que están basados en el modelo matemático. Este tipo de controladores trata de explotar la estructura del sistema. O sea, trata de explotar las características del modelo, las características de lo que hacen que el sistema sea el sistema para poder hacer control. Y en este caso, un lenguaje natural para poder hablar de las propiedades del modelo sería el término energético, la energía. Y dentro de ellos está el control basado en pasividad, en aquellos donde sí dependen de un modelo matemático. Entonces, tengo aquí una lámina para tratar de platicarles a grandes rasgos en qué consiste la pasividad y cómo utilizamos el control basado en pasividad, porque bueno, en realidad esa es la línea que yo sigo. El concepto de pasividad es un concepto muy sencillo. Es un concepto que seguramente algunos vieron en clase, por ejemplo, de circuitos eléctricos. Y aprovechándome que seguramente lo vieron en circuitos eléctricos, pongo un dibujo de un elemento eléctrico, aunque bien pude haber puesto un elemento hidráulico, mecánico, térmico, ¿no? Sería lo mismo. Pero bueno, supongamos que tienen un sistema, que aquí le estoy llamando Sigma, por ejemplo, la computadora, su celular, lo conectan a una batería y en el momento que conectan ese sistema a la batería van a aparecer un par de variables. Una variable intensiva de flujo que se llama corriente y una variable extensiva que necesita de una referencia para ser medida, que es la tensión, la diferencia de potencial. En términos mecánicos tendríamos aquí la velocidad y de este lado la fuerza, o podremos tener en los términos hidráulicos la presión y el gasto, por ejemplo. Pero bueno, lo importante con estas variables, lo importante es que su producto tiene unidades de potencia. No importa la naturaleza, insisto, hidráulica, mecánica, eléctrica, el producto entre estas variables siempre va a tener unidades de potencia. Por un lado. Y por otro lado, nosotros sabemos que la energía es la integral de la potencia. Así que si ahora definimos a ET0 como la energía almacenada en el tiempo cero, o sea, la energía que ya tenía nuestro sistema, y resulta ser que esa energía que ya teníamos se la sumamos a la energía que es entregada al puerto y resulta que esa suma es mayor o igual que cero, entonces decimos que nuestro sistema es pasivo. El hecho de que un sistema sea pasivo significa que no genera energía interna.
Y es un concepto, insisto, muy simple que seguramente vieron en circuitos eléctricos. Pero ahora el problema son dos. Primero, ¿cómo ocupo este concepto de pasividad ya no en puertos, sino en modelos matemáticos, ¿no? Porque yo voy a tener un fenómeno, un objeto de estudio que voy a bajar hacia las matemáticas, que voy a bajar a un conjunto de ecuaciones álgebra diferenciales donde quiero ver cómo se ve este concepto de pasividad. Pues entonces supongamos que tenemos nuestro modelo, otra vez le estoy llamando sigma, donde, bueno, pues ese modelo tiene un conjunto de estados, estos estados viven en un subespacio de Rn, ajá, y están relacionados, bueno, aquí está la dinámica de esos estados que tiene un mapeo posiblemente no lineal del estado mismo y de una U que suele llamarse entrada. Esta U es lo que puedo manipular del sistema. Son las entradas por las cuales puedo incorporar el controlador. Estas entradas también viven en un subespacio de Rm, donde M es usualmente menor que N. Y pues tengo también aquí una relación algebraica que también puede ser un mapeo no lineal entre el estado y las entradas. Y bueno, esta Y usualmente se conoce como salida, donde también vive en un espacio vectorial de dimensión menor que el espacio de estados. Ahí está su modelo. Este es su modelo matemático del objeto de estudio que quieran. Podría ser un robot, podría ser un convertidor de potencia, podría ser un motor, no sé. Este es su sistema y para el cual vamos a definir el concepto de pasividad. Vamos a decir que este sistema, este modelo es pasivo desde la entrada, desde la entrada U hasta una salida Y, si existe una función de energía H, que observen que es una función escalar de variable vectorial, tal que se cumple esta desigualdad. Y a ver, del lado izquierdo, lo que tenemos es la energía almacenada. Y del lado derecho, lo que tenemos es el producto de la entrada por la salida, bueno, la integral del producto de la entrada por la salida, que en realidad es la energía suministrada, que está relacionado precisamente con esta parte. Lo que dice esta desigualdad es que lo que se le suministra debe de ser mayor o igual que lo almacenado, o sea, que lo que se almacena no puede ser más grande que lo que se suministra. ¿Podría ser igual? Sí, podría ser igual. Podría ser igual si exactamente todo lo que le está suministrando es igual a lo que se está almacenando, pero podría ser menor porque habría pérdidas. Ajá. Si lo que se almacena es menor que lo que se le suministra es porque hubo algún tipo de pérdida, por ejemplo, en términos de calor, que hizo que el lado izquierdo fuera menor que el lado derecho. Lo que no puede suceder es que el lado derecho sea mayor que el lado izquierdo, porque eso significaría que nuestro sistema estaría generando energía interna. ¿Ok? Entonces, el concepto de pasividad es exactamente el mismo, que no genera energía interna. Ahora, ¿cómo usamos ese concepto de pasividad para hacer control, para poder modificar el comportamiento de un sistema? Y aquí déjenme tomar un ejemplo introductorio que seguramente algunos conocen muy bien, que es el péndulo invertido, ¿no? Un péndulo invertido como el que muestro en esta figura. En este caso, Q es la posición angular, Q punto sería su velocidad. Como saben, este péndulo invertido tiene dos puntos de equilibrio. Y cuando hablo de puntos de equilibrio, me refiero a aquellas posiciones del péndulo donde la velocidad es igual a 0. Es decir, donde lo dejan y ahí se queda quietecito. Ajá. Y entonces en realidad tenemos dos puntos de equilibrio. Uno que sería el que está acá abajo, donde si ahí dejas al péndulo, allí se va a quedar, y otro que está acá arriba, ¿no? El punto de arriba, donde sin mucho cuidado agarramos el péndulo y no lo movemos y así como que no pasa la mosca, allí se va a quedar quietecito. Sin embargo, hay una diferencia entre esos dos puntos de equilibrio. El punto de equilibrio de abajo decimos que es estable. ¿Por qué?
Pues porque si nosotros estamos en el de abajo y lo movemos tantito de esa posición, si hay disipación, lo soltamos, el péndulo va a regresar a ese punto de equilibrio. Decimos que las trayectorias son atractivas porque va a regresar y se va a quedar allí. Caso contrario con el punto de equilibrio de arriba, porque si arriba me costó mucho trabajo para mantenerlo allí, pasa el aire, la mosca le sopla, no sé, y entonces esto se va a caer. El péndulo se va a caer ¿hasta dónde? Hasta acá abajo. Y no va a regresar por sí solo arriba. En ese caso decimos que el punto de equilibrio de arriba es inestable. Pero esa parte de los puntos de equilibrio y la estabilidad que más o menos les estoy contando, ¿cómo se relaciona con la función de energía? Bueno, pues supongamos, también no supongamos, la función de energía de ese péndulo, pues es la suma de una energía cinética y una energía potencial, donde aquí estoy denotando con una V mayúscula a la energía potencial. Hay que notar que si encontramos la derivada parcial de esta función de energía respecto a la posición angular, me va a dar este término sinusoidal del lado derecho, que en realidad son los términos gravitatorios. Pero lo que quiero que vean es que si nosotros igualamos a cero esta derivada de la energía potencial almacenada y encuentro las Qs que satisfacen que esto es igual a cero, voy a ver que obtengo dos posiciones. La posición angular igual a cero y la posición angular igual a pi. Pues sí, son los puntos de equilibrio. El ángulo cero y el ángulo pi, o sus vueltas, ¿no? Porque el seno de cero, pues puede ser cero en múltiplos, ¿no? Entonces, allí tendría los puntos de equilibrio. Pero algo importante es que este punto de equilibrio, donde el ángulo es cero, o sea, estoy abajo, con una velocidad igual a cero, es un mínimo de la función de energía potencial, mientras que el otro, el inestable, es un máximo. Y entonces está bien bonito porque todo se reduce a máximos y mínimos de las funciones de energía. Lo que podemos hacer entonces ahora es diseñar un algoritmo, diseñar un controlador que haga que el sistema interconectado completito, ya en lazo cerrado, tenga una nueva función de energía. Una función de energía que yo con el controlador, nosotros con el controlador la vamos a imponer. Y vamos a imponer que esa función de energía tenga un mínimo donde yo quiera. De manera que si ya el lazo cerrado tiene un mínimo donde yo quiera, podría ser el punto de equilibrio de arriba. Y entonces, si yo muevo el péndulo, como es un mínimo, va a tender naturalmente a ese punto y va a regresar allí y allí se va a quedar. Y podría ser no solo el punto de equilibrio de arriba, sino podría ser el ángulo que ustedes quieran. Podrían asignar un ángulo Q estrella que ustedes quieran, porque dando el algoritmo que va a cambiar tres rasgos es el control basado en pasividad, que en su forma más simple se conoce como el moldeo de energía, moldeo porque lo estamos moldeando, estamos cambiando la energía, e inyección de amortiguamiento, porque en realidad también podríamos con el algoritmo de control inyectar amortiguamiento y hacer que las trayectorias converjan más rápido. Bueno, pues ahora que seguimos o que sigo con mi grupo de investigación para poder hacer control y podemos aplicarlo, como les decía, a diferentes pues, sistemas, máquinas eléctricas, robots, y en los últimos años nos hemos estado enfocando en los sistemas eléctricos de potencia, en particular en las microredes eléctricas. Pero, ¿por qué microredes eléctricas? Este es un tema que en realidad yo empecé a trabajar desde el doctorado y la motivación es esta. La motivación es que, bueno, pues en realidad el objetivo de cualquier sistema eléctrico de potencia es abastecer la demanda eléctrica a todos los habitantes, a la industria y a los servicios públicos, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier sistema eléctrico de potencia.
Pero algo que debemos de aceptar es que una parte de la población mundial no cuenta con energía eléctrica. De hecho, hace un par de meses leí en un periódico mexicano que decía que hasta hace un año cerca de 2 millones de personas en México nada más no contaban con electricidad. Eso quiere decir que las grandes plantas, que los sistemas eléctricos convencionales no están haciendo completamente el trabajo, no están llegando a algunas comunidades. Y esto en realidad se lo adjudica a que tendrían que extender las líneas de transmisión y esto es muy caro. Esto no hace que los proyectos no sean viables. Ajá. Por un lado, esto por un lado. Y por otro lado, lo que también debemos de reconocer es que la generación de energía llevada a cabo con combustibles fósiles deja huellas en el ambiente. Evidentemente, estos problemas de que haya actualmente comunidades aisladas sin electricidad y que además estemos dejando por medio de la generación de energía huellas en el ambiente, no es un problema nacional, no es un problema nada más de Perú o un problema nada más de México, es un problema del mundo. Entonces, los países se han sentado a hablar de algunos proyectos y acuerdos, y todo esto ha llevado a lo que se conoce actualmente como la transición energética. La transición energética lleva como bandera a las unidades de distribución, perdón, a las unidades de generación distribuida, DGU por sus siglas en inglés. Y en realidad, entonces, de lo que se trata es de tratar de cambiar la tecnología de generación, tratar de cambiarla para llevarla cerca de las comunidades. Así que, por un lado, no tengan que extender a los sistemas convencionales y, por otro lado, además estén aprovechando los recursos naturales, pues, de las propias comunidades. Lo que sucede, entonces, que en estas últimas 2 décadas, los cambios en la generación, donde se han incorporado las unidades de generación distribuidas, junto con el almacenamiento y las estrategias de control que también ya toman en cuenta las nuevas tecnologías de comunicación, que ha generado, por ejemplo, las smart grids. Todo esto en conjunto ha hecho que cambien los sistemas eléctricos de potencia. El paradigma de los sistemas eléctricos de potencia cambia. Y esto conlleva un montón de retos teóricos y prácticos. ¿En qué consisten algunos de estos? Bueno, perdón, antes de entrar en qué consisten estos nuevos retos teóricos y prácticos, pues en realidad una de las nuevas cosas que ha surgido a partir de este cambio de paradigma, pues son las microredes. Las microredes son sistemas eléctricos de potencia de pequeña escala, alrededor de kilowatts, que incorporan unidades de generación, cargas y almacenadores. Son capaces de abastecer a las cargas de manera autónoma y pueden operar de manera aislada o conectada a la red. A ver, les muestro del lado derecho una figura donde se pueden ver diferentes unidades de generación distribuida. Podríamos tener, por ejemplo, paneles solares o pequeñas turbinas de viento. Y estos están interconectados, así como una red convencional, por medio de líneas. También estas líneas tienen una cierta topología de interconexión. En realidad, en las microredes, en la literatura, lo que se puede encontrar son interconexiones en paralelo de las unidades de generación distribuida, o podrían tener una topología específica, por ejemplo, una topología tipo malla. Esta interconexión de las diferentes unidades de generación distribuida tiene que ser tal que pueda abastecer a las cargas, a todas las cargas de la comunidad. Si no fuera posible que estas unidades por sí mismas satisfacieran la carga, tendrían que conectarse a la red pública para poder tomar de la red la energía que les haga falta. ¿Ok? Entonces la microred, por eso decía, debe de poder trabajar de manera aislada o de manera conectada a la red.
Y aquí se los digo así como muy simple, se conecta o se desconecta, pero en realidad esta parte de la conexión y la desconexión es un reto fuerte en términos de la sincronización, por ejemplo. Ahora sí, ¿cuáles son los problemas nuevos que involucran la incorporación de microredes, por ejemplo? Y sobre todo los retos están en términos de las unidades de generación distribuida, de las energías renovables. ¿Por qué son un problema teórico y práctico las energías renovables? Y aquí estoy poniendo dos en específico. Primero, las energías renovables dependen de condiciones meteorológicas. Y eso es algo muy fuerte, porque la cantidad de energía que generen va a depender, en el caso de los paneles solares, de si hay sol, de si no hay sol, de si pasa la nube, etc. En el caso de las turbinas de viento, pues va a depender si hay viento, de qué velocidad, etc. O sea, de las condiciones meteorológicas. Esto hace que necesitemos equipo basado en electrónica de potencia que permita acondicionar la energía generada. Este equipo se conoce como los convertidores de potencia, ¿ok? Ese es el primer gran reto. El segundo gran reto es que en realidad si queremos sustituir a las grandes plantas, pues evidentemente la capacidad de generación de estas unidades de energía renovable es pequeña o muy pequeña comparada con las basadas en combustibles fósiles. Y entonces no es suficiente con un solo panel fotovoltaico, o con una sola unidad de generación distribuida. Necesitamos la interconexión de varias o de muchas unidades de generación distribuida para poder equiparar la generación de potencia y poder así satisfacer la demanda de la carga. Entonces, esas son los dos grandes retos. Y déjenme poner un ejemplo. En realidad, aquí les pongo que las unidades de generación distribuida pues pueden ser, como les decía, paneles, turbinas de viento, celdas de combustible, pero déjenme tomar el ejemplo del caso solar, nada más para ilustrar cuáles serían los problemas de control asociados a esto. Supongan que tienen un panel solar con el cual ustedes quieren generar energía para poder conectarlo a la red y así suministrar energía a los hogares, ¿no? Estos paneles solares son dispositivos semiconductores que convierten parte de la radiación solar incidente en energía eléctrica de corriente directa. Y pongo aquí corriente directa en rojo porque en realidad hay una incompatibilidad. Y es una primera incompatibilidad. Con los paneles solares estaríamos generando en corriente directa y nosotros estamos consumiendo en corriente alterna. Al menos, bueno, toda la infraestructura está en corriente alterna. Entonces sería una primera incompatibilidad. Y la segunda, pues es la que ya les venía diciendo hace ratito, que en realidad esta generación de energía va a estar fluctuando, va a estar cambiando. Va a depender de la radiación solar y de la temperatura de la celda. Un primer paso, entonces, un primer problema de control es el que se conoce como el seguimiento del punto de máxima potencia. A ver, sí. Supongamos entonces que tenemos nuestro panel solar y entonces tomamos una foto. Estamos en un instante de tiempo. En ese instante de tiempo hay una cierta condición meteorológica, una cierta irradiancia y una cierta temperatura que obedece a una pareja de voltaje y corriente que se puede escribir por medio de una gráfica. La curva característica corriente-voltaje. Y entonces tiene este comportamiento para ese instante, para esa temperatura y esa irradiancia. Nos damos cuenta que si vemos esta gráfica, hay un punto donde para cierto voltaje y cierta corriente le corresponde la máxima potencia que podemos sacar del panel fotovoltaico, la máxima energía que podemos sacar. Y ahí es donde quiero trabajar. Yo lo que quisiera es que para esta condición de temperatura y de radiancia pudiera sacar la mayor cantidad de energía.
El problema es que esta curva cambia con el tiempo. Esto es para un instante, pero para otro instante voy a tener una curva que va a tener un punto máximo en otro lugar, en otro valor de voltaje y de corriente. Y para otro instante va a tener otro valor de voltaje y de corriente correspondiente al punto de máxima potencia. Como ese punto de máxima potencia va a estar cambiando con el tiempo, necesitamos seguirlo. MPPT, Maximum Power Point Tracking, por sus siglas en inglés. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Porque ese es mi objetivo. Ese es el comportamiento que quiero de mi planta. Ajá, que siempre esté trabajando a esa tensión y esa corriente correspondiendo al punto máximo. Pero ¿cómo lo hago? Pues necesitas controlarlo. Necesitas pegarle un dispositivo que sea capaz de modificar ese comportamiento, y ese dispositivo basado en electrónica de potencia es un DC-DC boost, que es un convertidor elevador, que convierte de DC a DC. Lo que sucede aquí, pongo un esquema. Del lado izquierdo tenemos con una tensión mayor que la del lado izquierdo. Y lo que sucede aquí es que tenemos electrónica de potencia, que dice MOSFET, es una tecnología un poco vieja, pero bueno, igual podría ser MOSFET o IGBTs, donde la entrada al gate, la entrada a estos dispositivos son pulsos PWM. Y con esos pulsos nosotros controlamos la tensión de salida de acá. Entonces, lo que necesitamos hacer es diseñar el PWM que entra acá, la modulación por ancho de pulso que entra aquí, para que la salida de aquí tenga el voltaje y la corriente correspondiente a este punto de máxima potencia para todo tiempo. Y ese es el objetivo de control, y ese objetivo de control lo podemos resolver con un control pasivo. ¿Okay? Por un lado, pero aún no se acaba el problema en la energía solar, porque en realidad tenemos hasta ahorita solamente este bloque. Hemos sido capaces de convertir, si la energía solar en corriente directa, llevarla al punto de máxima potencia, pero ahora necesitamos poder hacerla compatible con la red. Para poder hacerla compatible con la red, pues tenemos que cambiarla de corriente directa a corriente alterna. Tenemos que invertir el voltaje. Y este es otro problema de control. Otro problema de control, porque ustedes dirían, bueno, es más, algún extesista de licenciatura me diría, bueno, sí, pero pues eso es más o menos sencillo. Construyo un inversor, que también es electrónica de potencia, un puente H, que me va a permitir cambiar de DC a AC. Incluso algún tesista me dirá, pues yo vi un video en YouTube donde dice cómo debe de ser el PWM para que cambie de aquí para acá. Sí, para convertirlo a AC, pues sí, más o menos sencillo, ¿no? El problema es que a la salida no quieres cualquier tensión en AC. La quieres controlada. ¿En qué sentido? Bueno, pues que debe de ser compatible con la red en México, la red nacional, pues, ¿no? Que, por ejemplo, tenga que ser 127 volts RMS 60 Hz, por un lado. Pero por otro lado, también debes de permitir un cambio en la tensión y un cambio en el desfasamiento para que haya un intercambio de potencia entre las diferentes unidades de almacenamiento. ¿Cómo? Sí, porque lo que quedamos es que en realidad no va a ser suficiente con una sola unidad de generación distribuida. Vamos a necesitar muchas unidades de generación distribuida. Cuando haya una demanda de carga, esa demanda debe de ser repartida entre las diferentes unidades de generación distribuida. ¿Cómo sabes cuánto pedirle a quién? Y no solo cuánto pedirle a quién, o sea, cómo se lo quitas a cada una. Y eso debe de ser dependiendo de la potencia que entregue cada unidad de generación. Y eso también debes de ser capaz de controlarlo por medio de la modulación de ancho de pulso. ¿Ok? Entonces son en realidad dos problemas de control que se deben de resolver con esa modulación por ancho de pulso.
les pongo del lado derecho una imagen. Esto es por una red trifásica, este es el inversor trifásico. Aquí en la parte en amarillo es como la parte del inversor con su filtro de segundo orden, y del lado derecho pues viene la conexión hacia la red. Lo que quiero que vean en el esquema es que en realidad cada uno de estas IGBTs están conectados a la modulación por ancho de pulso, que aquí le pusieron modulador, pero en realidad ese PWM viene de un controlador de corriente. Este controlador de corriente toma mediciones de las corrientes en las líneas, las compara con una referencia, genera un error, y ese es el algoritmo de control de corriente. ¿De dónde vienen esas corrientes de referencia? Las corrientes de referencia vienen de otro nivel de control, de otro controlador, que es uno de voltaje, que mide las tensiones a la salida del filtro y las compara con un voltaje de referencia, y después de todo este sistema en cascada se puede generar el PWM. En realidad, en cualquier tipo de unidad de generación distribuida, de hecho, en cualquier tipo de microred, ahora sí saliéndonos un poco ya del caso específico de la conversión solar, en cualquier microred tenemos un tipo de controladores jerárquicos que tienen diferentes niveles. Primero necesitamos controlar los inversores, que es lo que yo les platiqué hasta ahorita para el caso de la energía solar. Toda esa parte que les platicaba de la parte del MPPT y luego el seguimiento de corriente y de voltaje, eso es el control primario. Después es necesario además una parte del reparto de potencia y de la compensación de ciertas desviaciones en frecuencia y voltaje producidas por y se conoce como controlador secundario. Y hasta arriba, en este control jerárquico, está algo que se llama despacho óptimo, porque acá, ¿de dónde viene este voltaje de referencia? ¿No? ¿De dónde vienen los voltajes de referencia o las potencias de referencia? Pues a lo mejor son las que corresponden a una potencia óptima, por ejemplo, a una cuestión de que sea el reparto de potencia que más me convenga económicamente o energéticamente. Entonces son como diferentes niveles y es lo usual en las microredes eléctricas. Quiero detenerme ahorita a hablarles un poco nada más del controlador primario, que en realidad me detengo justo en el control primario porque viene muy casado con lo que veíamos en los paneles solares. Lo primero que quedamos que había que hacer para controlar era encontrar un modelo. Y más, sobre todo si estamos en el caso de controladores que están basados en modelo, ¿no? Entonces necesitamos un modelo matemático. Y entonces les muestro aquí un diagrama, digamos como un diagrama de cuerpo libre, de una representación esquemática de mi convertidor. En este caso, estoy asumiendo que a la izquierda ya pasó la etapa de DC a DC, por ejemplo. Que en realidad en este lado ya tengo una corriente directa controlada, una fuente de corriente directa que ya está controlada. Y nada más me quiero enfocar en esos problemas que les mencionaba con el inversor. Entonces, si ya tengo mi esquema, lo segundo que tendría que hacer es, bueno, identificar los elementos que almacenan energía, el capacitor de DC del lado izquierdo, la inductancia y el capacitor de AC del lado derecho. Ese es el filtro de segundo orden. Identificamos nuestros estados, que en este caso X1 sería la tensión de DC, X2 es la corriente en esta inductancia y X3 es el voltaje en AC de este lado. ¿Okay? Como pueden ver, en realidad esta corriente está modulada por un PWM, igual que el voltaje de AC que sale de aquí está modulado por un PWM, donde esa UPWM es lo que yo puedo modificar para hacer control. Lo siguiente que hicimos fue encontrar el modelo matemático. Este es nuestro modelo donde vean que hay relaciones de multiplicaciones entre el estado y la entrada. Eso hace que no tenga un comportamiento lineal, sino es un comportamiento bilineal, se llama. Y les presento aquí el objetivo. Por cuestiones de tiempo, no lo voy a resolver
aquí pues, nada más quiero que vean cuál es el problema. El problema es, dada un voltaje de DC deseado y un voltaje de AC deseado, encuentra una ley de control tal que lo que estás midiendo sea igual a lo que quieres, pero que además eso que quieres corresponda a una distribución de potencia entre las fuentes. ¿Okay? Lo primero lo resolvemos con un control basado en pasividad y lo segundo con un controlador tipo Drup. Esto de lo segundo que resolvemos con el controlador tipo Drup, esta parte de la distribución de potencia, lo escribo acá. Me parece que es algo de lo más importante en las microredes. ¿Por qué necesitamos distribuir la potencia? Y lo que les decía, supongan que tienen una red donde tienen diferentes unidades de generación distribuida y hay un cambio en la carga. Hay ¿A quién se lo piden? ¿A quién le piden esa potencia, esa energía que les está demandando la carga? ¿A cuál de las tres? Si no tuviéramos un reparto justo, si no tuviéramos un algoritmo que de manera podría suceder que se lo cargara todo a una sola de estas unidades, o nada más a dos y a la otra no le pido nada. Si nada más se lo cargo a una de esas unidades, puede haber un desbalance y esto puede generar inestabilidades en la red. Entonces es algo muy peligroso. Por eso necesitamos definir a priori este algoritmo de distribución de potencia, insisto, automático y de manera continua. ¿Qué es lo que hay detrás de esta parte? Lo que hay detrás de esta parte de generación distribuida, supongamos que es la fuente E y la fuente V. Estas dos unidades que estamos conectadas, si las conectamos, evidentemente va a haber un flujo de potencia desde la primera hasta la segunda fuente. Lo que sabemos de nuestras clases de sistemas de SEP1, de sistemas eléctricos de potencia, es que ese flujo de potencia va a ser una potencia activa y reactiva que es la expresión que tengo aquí del lado derecho. Vean que de teta, donde teta es el ángulo de la impedancia, ¿okay? La fase. Y de este lado, delta es la diferencia de fase entre esta fuente y esta otra fuente. Esto es importante porque si nosotros somos capaces, entonces estamos controlando la potencia. De aquí surge uno de los controladores que también pueden encontrar en la literatura, que se conoce como control por impedancia de salida, que entre otras cosas mejora cosas como la distorsión armónica y esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que propusimos nosotros? Lo que proponemos nosotros es decimos, bueno, tienes a tu inversor en un caso monofásico a tu puente H, que conectas de este lado con tu filtro, encuentra el modelo matemático. En este caso, obtenemos como estado a las variables energéticas del flujo magnético en el inductor y la carga en el capacitor. Algo equivalente obtendríamos si fueran corrientes de inductor y voltaje en el capacitor. Definimos nuestra función de energía como una forma cuadrática del estado y encontramos el modelo matemático. Este es el modelo. El modelo donde están las leyes de Kirchhoff y las relaciones constitutivas de cada elemento. En este caso, estamos viendo que la salida de mi modelo, la salida es la corriente en el inductor. Ajá. Bueno, aquí, perdón, no lo dije, J es una matriz antisimétrica, R es una matriz positiva de esta función de energía, que si sacamos el gradiente en la primera columna, vamos a obtener la corriente del inductor y en la segunda el voltaje del capacitor.
¿Qué es lo que vendría acá? En esta parte habla de las entradas, habla de un vector de entradas, donde VM es la tensión que hay aquí, y en realidad esto está relacionado con el PWM. Mu es la modulación por ancho de pulso, ponderada por el voltaje. Entonces es bueno, ya está nuestro modelo matemático. Lo que pensamos entonces es, ¿qué tal que pudiéramos conectar un circuito eléctrico en medio? ¿Qué tal que pudiéramos conectar aquí algunas resistencias, un capacitor, otra resistencia, no sé, otro circuito eléctrico? A ver, en realidad si lo miro, de este lado tengo una fuente. De hecho, todo esto sería como una fuente en AC, porque ya sale en AC. Todo esto sería una fuente controlada. Y del lado derecho también. Tengo dos fuentes interconectadas por medio de una impedancia. En el caso de este lado, la impedancia ya está fija. Pero si yo fuera capaz de interconectar un circuito aquí en medio, entonces estaría modificando la impedancia. El punto es que yo no puedo interconectar un sistema físico, una resistencia física, pues, y un capacitor. No puedo, porque yo voy a querer que esa impedancia cambie continuamente y de manera automática. ¿Por qué no le interconectamos un sistema virtual? Algo que no existe físicamente, pero que va a emular a este circuito eléctrico en verde. Si se dan cuenta aquí, en las ecuaciones en azul, Q punto es una corriente, la corriente del capacitor, es una relación constitucional, porque dice que la corriente en el capacitor es menos la resistencia por el gradiente de esta función de energía, donde esta función de energía es una energía virtual, que está en términos de una carga virtual, que si sacamos su gradiente, pues me daría el voltaje en este capacitor. O sea que tendríamos una RC a la menos 1 por un voltaje en este capacitor, más una U, donde dice que esa U viene de una interconexión con el sistema original, con la salida del sistema original que quedamos era la corriente del inductor. Por eso les digo que en realidad esta ecuación es una ley de Kirchhoff en este nodo. Ajá. Y bueno, dice que además esta VM, este es el PWM, lo vamos a interconectar de esta manera para que se cumpla la otra ley de Kirchhoff, pero observen que al ponerle esta resistencia le estoy dando damping, le estoy dando disipación de energía en el sistema original, y al poner esta interconexión pues cumplo la otra ley de Kirchhoff. Perdón, y en esta parte estoy dejando una ley de control libre, una variable libre para hacer control. Esto está muy bonito, porque en realidad estamos haciendo control, estamos diseñando una ley de control, pero por medio de la interconexión de un sistema virtual. Estamos modificando la energía. La energía del sistema ahora va a ser la que teníamos más la que le estamos poniendo con este sistema virtual. ¿Qué ventajas tiene sobre otro tipo de controladores? Que en realidad nuestras ganancias son lo que puse aquí con rojo. El valor de esta resistencia, capacitancia y esta otra resistencia. En realidad, esas son nuestras ganancias, que tienen una interpretación física. Entonces, para la cuestión de sintonización, pues puede ser una ventaja. Okay. Entonces, está inspirado, pues es una técnica de control basado en pasividad llamada control por interconexión, donde dice aquí, bueno, genera un sistema extendido cuya función de energía es la suma de las funciones de energía. ¿Qué logramos con esto? Lo que logramos con esto fue modificar la impedancia de salida de nuestras unidades de generación distribuida. Ok. ¿Cómo va a quedar entonces? Les pongo aquí un esquema para que quede un poco la idea. Vamos a tener nuestro inversor que tiene como entrada un PWM. Pero entonces, ese PWM lo vamos a utilizar para diseñar un control basado en pasividad que va a modificar la impedancia. Y va a dejar libre una U. Vamos a
utilizar para hacer un control basado en pasividad que siga las trayectorias, que haga que las corrientes y los voltajes se vayan al deseado y va a dejar una U estrella libre. Otro cachito del PWM libre. ¿Para qué? Por medio, por ejemplo, del controlador tipo Drup. Hacer una señal senoidal, que yo sé que quiero una señal senoidal a la salida, pero ¿qué quiero? ¿De qué magnitud y de qué frecuencia? Otra vez, inspirados en el flujo de potencia entre una fuente y otra, decimos, bueno, a ver, si entre dos fuentes la potencia activa y reactiva que fluye es esta, y tú ya puedes fijar el ángulo de la impedancia, supongamos, por ejemplo, que es inductiva, porque ya tienes un controlador que lo hace, lo fijas para que sea θ igual a 90 grados. Entonces, toda esta matriz se vuelve constante. Esa matriz ya se vuelve constante, se vuelven unos y ceros, y entonces se puede obtener que para un desfasamiento entre estas dos fuentes pequeña, la potencia activa se ve fuertemente influenciada por el desfasamiento y la reactiva por la magnitud de voltaje. Esto es algo que ya se veía antes, aquí en Guerrero en 2005, dice que, por ejemplo, en los sistemas de grandes escalas, a los generadores es lo que les pasa. Los generadores cae su frecuencia cuando le aumentas la necesidad de potencia activa. Como es algo que ya se veía en los generadores, ocupan una ley de control que se utilizaba para los generadores síncronos. No sé si vemos, en realidad esta fuente es mi unidad de generación distribuida, que ahora estoy haciendo que con este controlador emule a un generador síncrono. Y entonces le pongo una estrategia de control que me dice, bueno, es una estrategia proporcional, donde si yo sé que Q depende de E, pues entonces le pongo un control proporcional aquí, y aquí también se nota la proporcionalidad de P con delta y en este caso con omega. ¿Okay? Bueno, este sería un controlador Drup convencional, se conoce como control Drup convencional y es la técnica de control más utilizada para el despacho de potencia. Bueno, les presento aquí por último ya algunas simulaciones numéricas en esta misma red con algunos de mis colaboradores. Hicimos las simulaciones para una red de 9 nodos. La sacamos de un libro que Sauer en el 2017, que los estudiantes de licenciatura juran que es la que utilizan en sus clases de potencia. Y bueno, lo que pedíamos acá, por ejemplo, es que tenemos 3 unidades de generación distribuida y tenemos cierta demanda de carga en estos 3 nodos, en el 5, 6 y 8. Y lo que pedimos es que esa distribución de potencia sea tal que al generador 1 le pidamos el doble que al generador, que al convertidor 1 le pidamos al doble que al convertidor 2 y al convertidor 2 al doble que al convertidor 3. Y eso es precisamente lo que podemos ver en las gráficas, que aun cuando hay cambios de carga, estamos manteniendo esa distribución de potencia. Estas simulaciones ya son con todas las etapas que les mencionaba. Primero modificamos la impedancia, ya que modificamos la impedancia, un algoritmo de seguimiento de corriente y voltaje y después la generación de los deseados por medio del controlador tipo Drup. Bueno, pues para terminar me gustaría comentar algunas cosas. En realidad, la incorporación de estas energías renovables, como pueden ver, es algo que ocupa a todos los países y no es algo trivial. No es algo trivial. Ahorita les mencioné algunos de los problemas de control que hay involucrados, pero en realidad requiere de la solución de muchos problemas, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, que en realidad de práctico no abordé prácticamente. Pero bueno, todos estos problemas que les mencionaba también están relacionados, o más bien parten del hecho de que tenemos una representación matemática. Y esto para las chicas, los chicos que están en la facultad y están en algunos semestres de primeros, de segundos, etcétera, donde ven muchas matemáticas, en realidad esto es una base para poder hacer otro tipo de contribuciones. Esta perspectiva teórica
nos permite resolver los problemas prácticos de una manera mucho más general. Y pues bueno, también decir que hay diferentes áreas y grupos de investigación involucrados donde la disciplina en común es el control automático. Como comentarios también finales, hay otros problemas que no abordé aquí, pero tienen que ver, por ejemplo, con el reparto óptimo, que es lo que les mencionaba. Sí, el reparto de potencia, pero eso que en mis simulaciones estemos poniendo, el convertidor 1, el doble del convertidor 2, es algo arbitrario. En realidad debería de obedecer a un algoritmo de optimización, de qué es lo que más te conviene, cuánto pedirle a cada uno de acuerdo a una función de costo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que aún también ya hay gente en el mundo que está haciendo, es aprovechar el flujo de la información. Ahorita yo les hablaba así de la microred física, de una cierta interconexión física entre las unidades de generación distribuida que dan pie al reparto de potencia, pero hay otra interconexión, es una interconexión virtual. Es un flujo de información que nos dan las mediciones y deberíamos también de aprovechar esto para hacer este control. Por supuesto que eso involucra otro tipo de problemas como retardos en la comunicación, pérdida de información y la cuestión de seguridad. Y pues ya por último les presento una foto para agradecer a mis colaboradores en la Facultad de Ingeniería, en el laboratorio de control. Está el doctor Gerardo Espinosa, quien fue mi asesor de tesis, el maestro en Ingeniería Isaac Ortega, están mis ex estudiantes de licenciatura, la ahora ingeniera Karen Chip, está Diego Silva, Jesús Hernández y Rodrigo Ojeda, que no salió en la foto porque llegó como un año después, ¿no? Obviamente esta es una foto prepandemia, es del 2019, ¿no? Entonces solo lo pongo para agradecer a mis colaboradores. Pongo aquí algunas referencias por si les interesa esta perspectiva de control basado en pasividad para microredes. Y pongo aquí también algunas otras referencias para que vean el control basado en pasividad que no es precisamente para microredes. Acá, por ejemplo, es un artículo de detección de fallas en ductos de agua. Podremos tener para cualquier sistema lagrangiano o bien para robots, en este caso particular robots y uniones flexibles. Y pues por mi parte es todo. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud. Muy interesante, doctora Ávila. Bueno, gracias por brindarnos su tiempo y por la manera didáctica en la que hizo la ponencia. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y se les dará la oportunidad para que abren. Y también pueden escribirlo por el chat, yo lo estaré leyendo. Gracias. Sí, estaba muy interesante su ponencia, doctora. Tengo una pregunta. En el tema de la aplicación que mostró, ¿no? En microredes eléctricas, ¿cuál es la ventaja de usar el control basado en pasividad, ¿no? O sea, frente a otros controles, ¿no? Como PID, por ejemplo. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja? En realidad, sí. Lo que también le digo a mis estudiantes de pregrado es que algo que es cierto es que con los controladores PID son de los más utilizados en la industria, ¿no? El 90% de los problemas de la industria se resuelven con PIDs. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, esta parte porque lo demás no hice como mucho, mucho detalle entre los otros tipos, soluciones a los problemas de control. Pero en este que me detuve un poco, precisamente lo puse esta parte de cómo modificar la impedancia de salida y también es un control basado en pasividad. De hecho, el sistema original es es un sistema que es pasivo, se puede demostrar desde esta entrada que es el PWM hasta esta salida que es la corriente del inductor. En el momento en que nosotros conectamos un controlador basado en pasividad, vuelve a darnos un sistema pasivo del sistema completo. De manera que va a tener una función de energía que va a tener un mínimo donde nosotros queremos. Esto por un lado. Pero en cuanto a las ventajas, es sobre todo la sintonización.
En este caso, la sintonización tiene una interpretación física. O sea, sabes qué valor de ganancia le debes de ponerte porque en realidad es un capacitor. Y entonces puedes utilizar tu intuición de ingeniero para sintonizar el controlador. Y entonces me parece que esa es una ventaja grande. Segunda cuestión, no todos los problemas se pueden resolver con controladores lineales como los PIDs. No todos. Entonces, el control basado en pasividad está diseñado para sistemas lineales y no lineales. Entonces, en este caso, podemos utilizarlo para el seguimiento, por ejemplo, en esta clase de convertidores. Yo creo que en realidad sí es una parte de gusto, como un gusto teórico, porque en realidad es la interpretación física que le damos al controlador y desde un punto de vista práctico está, por ejemplo, la sintonización. Eso sería mi respuesta, Gerardo. Sí, sí, se entendió. Gracias. Okay. Creo que ya no hay preguntas. Chicos, nadie más quiere preguntar, aprovechen. Bueno, disculpe, me están preguntando si si pasará las diapositivas de la presentación. Claro que sí. Claro que sí. Le mando a Luis, que fue el estudiante que me contactó, le mando las diapositivas sin ningún problema. Sí. Gracias. También chicos, por favor, quisiera hacerles recordar que a los alumnos que son de la facultad pueden llenar el formulario para que se les cuente como asistencia. Recuerden que también estamos celebrando la semana de aniversario de nuestra facultad y será canjeado por tickets. Creo que eso sería todo. Otra vez le agradezco por su tiempo, por brindarnos y también a los asistentes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.